Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar sobre la ayudantía 8. Vamos a recordar algunos conceptos porque estuve viendo, más o menos recordando que nos preguntaron en la prueba anterior 2 y igual pasaban como conceptos de la prueba anterior 1, entonces vamos a igual recordarlo un poco. Por lo que teníamos notado, la prueba 2 va a ser el 12, no sé si la cambiaron. Si es que la cambiaron, ahí pueden decirme. Y bueno, según yo nos quedan 3 clases. Por lo que ahora, la clase pasada le hablé sobre como lo general que iba a ser la prueba 2. Esta clase voy a hablarles sobre la ANOVA y los supuestos estadísticos, que fueron cosas que a nosotros por lo menos nos preguntaron en la prueba 2. Y luego en la otra clase, bueno, en la otra ayudantía, perdón, sobre contrastes ortogonales y polinomiales, y luego las comparaciones múltiples de post hoc. Entonces, primero que nada, recordarles lo que significa ANDEVA. ANDEVA significa AN de análisis, D de D y V de variancia. Entonces, análisis de varianza. Y lo mismo con ANOVA, Analysis of Variance. ¿Ok? Entonces, lo que hace es hacer un análisis de la varianza de los diferentes grupos. En este caso, sería un análisis de varianza de 3 grupos. Si son 2 grupos este estudian y son más de 2 ANOVA. Entonces los resultados de la ANOVA te dan dos principalmente. Te da la variabilidad dentro de los tratamientos, o sea, disculpa, la variabilidad entre los tratamientos, o sea, la variabilidad de este comparado con este, o este y este y este y este. O sea, cuánto varía entre los dos. Y la variabilidad dentro de los tratamientos. O sea, dentro de este grupo, solamente dentro del grupo, cuál es la variabilidad de los datos que hay aquí. Entonces, la diferencia entre la variabilidad de los grupos se llama diferencia explicada, y la variabilidad entre un mismo grupo, la variabilidad de este, es el error. ¿Ok? No hay, por ejemplo, si hay 4 grupos, no hay 4 errores. Hay un error nomás siempre, solamente que es la suma de los errores. Entonces, el f de Fischer. ¿Qué es el f de Fischer? Primero que nada, el f de Fischer se calcula con la variabilidad de los tratamientos partido en el error. El f de Fischer puede tomar 3 variables. ¿Ok? Primero que nada, el f de Fischer es como la variabilidad, es la variabilidad de los tratamientos respecto a la variabilidad del error, que es la variabilidad de los tratamientos dentro. O sea, la variabilidad dentro de los tratamientos, que era el error, y la variabilidad entre los tratamientos. Entonces, la variabilidad, la f de Fischer puede tomar 3 como posibles valores. Puede que sea 1, puede que aumente la variabilidad o puede que disminuya. Por lo general no disminuye más de 1. Entonces, si es 1, significa que no hay diferencia. Si la variabilidad aumenta, o sea, es más de 1, se dice que sí hay diferencia estadística, o se tiende a haber diferencia estadística y se tiende a rechazar la hipótesis nula. Yo le puse que incorrecto porque por lo general lo que se quiere descubrir son cosas nuevas, entonces lo que se quiere hacer es que sí se quiere rechazar las cosas nulas, entonces como lo que nosotros estaríamos buscando. O el biotech por lo general se busca las cosas diferentes. Y te puede pasar de que te digan, ¿qué pasa si la f de Fisher disminuye? Entonces se suele no aceptar la hipótesis nula. Entonces lo mismo que esto. O sea, si no hay diferencia, significa que se acepta la hipótesis nula, porque la hipótesis nula dice que no hay diferencia. Ahora, otro concepto que les quería hablar, porque estos conceptos los estoy sacando un poco de lo que recuerdo que nos preguntaron de la prueba 2, es de la ANOVA o ANDEVA, de un factor en BCA combinado sobre localidades, ¿ya? Esto suena a chinísimo, pero no es tan chino, ¿ya? Veámoslo por partes. ANDEVA significa ANOVA, el análisis de varianza de un factor, o sea, un tratamiento, en BCA. BCA eran bloques completamente al azar, combinados
sobre localidades. Localidades es un bloque. Entonces, lo que hace este análisis es analizar 5 factores principalmente. Es que intenta predecir el valor que estamos buscando, el valor de la dependiente, en base a estos 5 valores. El tratamiento, que en este caso sería, de un factor, te dicen que es un tratamiento, no dicen cuál, pero te dicen que es solamente uno, entonces es un tratamiento por el bloque, que sería las localidades, por la interacción del tratamiento por la localidad y el bloque dentro de la localidad. Y además de estas 4, siempre se agrega otro más, que es el error. Entonces, si te dicen el ANDEVA de un factor en BCA combinado sobre localidades, uno intenta como separar las partes. Es decir, ya, ANDEVA significa análisis de varianza. Un factor, ya, un factor. Se suma un factor, ya, un BCA significa que un bloque completamente al azar, se suman los otros factores y además se suma el factor de la localidad. Entonces ahí y además le sumáis uno que es error. Entonces si te preguntan o les llegas a preguntar, por ejemplo, cuántos efectos tiene una ANDEVA de un factor que se ha combinado con localidades, ustedes empiezan a separar como las palabras y se dan cuenta que tiene al final 5 efectos. Y ahora cuando te dicen lo mismo y te agregan otro más, agregas el efecto del otro más sus combinaciones. Entonces esto es lo mismo que antes, solamente que se agrega el efecto de los años y sus interacciones. O sea, el año más la interacción de la localidad y más la interacción del año, localidad y tratamiento. Entonces por eso se agregan 3, que es el 1 de la variación que se agregó más las interacciones de eso 1 que como antes eran 2, que era el tratamiento y la localidad, ahora son 2 más. Entonces ahora serían 8, por si les llegasen a preguntar. Ya, una ANDEVA de un factor que se ha combinado sobre la localidad del año, ¿cuántos efectos tiene? 8. Ahí lo van separando. Entonces, ahora una ANDEVA de medidas repetidas univariantes, que también fue otro de los temas que nos preguntaron en el aprobado. Primero que nada, una ANDEVA de medida repetida es que es una nova, pero cuando la misma unidad experimental es repetido varias veces. Por ejemplo, el crecimiento de una planta en semanas. Por ejemplo, medir la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. Todos tienen la misma variable dependiente, que es la altura, y no va cambiando los tratamientos. Es solamente ver con una misma unidad experimental. Entonces, ¿qué significa que sea univariante? Que solamente tiene una variable dependiente. Lo que pasa es que sea univariable rompe con los supuestos estadísticos que hay que cumplir para poder hacer una nova. Por esto es que se dice ya, para poder hacer este análisis se rompe, pero se tiene que agregar otro, que es la elasticidad. Y lo que dice la elasticidad es que la varianza tiene que ser iguales en todos los repetidos. O sea, la varianza entre los niveles repetidos debe ser igual. Entonces, con que la varianza sea igual en la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, se acepta y se dice que se cumplen estos nuevos supuestos estadísticos. Ahora otro tema es el coeficiente de variación entre las muestras y su relación con la hipótesis nula. Ok, ¿qué dije ahora? Ya, leamos despacito. Coeficiente de variación, ¿ok? Coeficiente de variación entre las muestras. Coeficiente de variación entre las muestras, o sea, cuánto varía las muestras y cómo se relaciona con la hipótesis nula. Acuérdense que la hipótesis nula decía que se rechaza o se acepta. Entonces, primero lo primero, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación entre las muestras lo que hace es ver la variabilidad de los tratamientos respecto al promedio. Esto responde a la pregunta que es ¿qué tan preciso fue el experimento? Entonces el coeficiente de variación puede tomar varios valores. Por lo general toma el valor de entre 10 a 20, entre 20 a 30 o entre 30 a 35. Si toma un valor, el coeficiente de varianza de entre 10 y 20, se dice que es confiable.
si toma el valor del coeficiente de variación entre 20 y 30, se dice que es aceptable. Y si toma el coeficiente de variación un valor entre 35 y 30, se dice que ya es poco confiable. Entonces, si es confiable, si toma entre 10 y 30, se dice que es confiable o aceptable y se acepta la hipótesis nula. Pero si se toma un valor muy alto de 30 a 35, es poco confiable y se rechaza la hipótesis nula porque se dice que el experimento no fue muy preciso. Entonces, si se toma entre 10 y 30, se dice que el experimento ya es preciso y ya se considera y se acepta la hipótesis nula. Eso con respecto al coeficiente de variación y cómo se relaciona con la hipótesis nula. Entonces, ahora me han escuchado harto hablar de los supuestos estadísticos. ¿Pero qué son los supuestos estadísticos? Principalmente en el ANOVA, los supuestos estadísticos son dos: la normalidad y la homogeneidad de varianza, que son como bloques que uno tiene que pasar para que poder hacer el ANOVA correctamente, para que se pueda hacer. Entonces, para la normalidad se hace una prueba normal que es la Shapiro-Wilk, y para la homogeneidad de varianza se hace la Levin. ¿Okay? Lo que hace el Shapiro-Wilk de la normalidad es que evalúa si los residuos siguen la distribución normal, porque para los supuestos estadísticos y para todas las pruebas se tiene que aplicar entre los residuos de los análisis. Entonces, para la homogeneidad de la varianza se hace la prueba de Levin, lo que dice si las varianzas son o no iguales de los residuos. Entonces, si es igual, se hace una ANOVA, pero si no es igual, se hace una prueba Welch, que es lo mismo que una ANOVA, pero para cuando las varianzas no son iguales. Entonces, lo que te dice que ya, mira, tu experimento no es tan bueno para hacer una ANOVA, pero puede ser un Welch, que igual es bien considerado y bien visto. Y en conclusión, entonces, recordar que está el ANOVA, que es el análisis de varianza entre los grupos y dentro de cada uno de los grupos. Y el bloque de diseño, que al final es un poco más complejo, que lo que hace es poner cada uno de los efectos por separado para cuando las condiciones son diferentes. Entonces, cada uno de estos diseños se tiene que ver si cumplen con los supuestos estadísticos, ¿no? Para poder aplicarlos. Entonces, recordad que si se cumplen los supuestos estadísticos, se analizan los residuos. Siempre se analizan los residuos. Para esto se ve la normalidad y la homogeneidad de varianza, que cada uno se hacía con Levin y Shapiro-Wilk, que te da un valor de f que te dice si es que la varianza está bien o si el análisis es confiable, y eso te da el valor p, que es la probabilidad de que el valor f se cumpla. Entonces, esta es mi clase, o sea, esta fue mi ayudante. Espero haberlos ayudado, y si la prueba es antes, por favor, díganme si es que lo cambiaron para después en la próxima clase combinar todo o intentar hacer como un resumen para que estén listos para la prueba. Entonces, eso. Adiós. Buenas noches.